En el siguiente video hablaremos sobre los distintos tipos de funciones con los que se van a trabajar en este curso. La clasificación que haremos de las siguientes funciones tiene que ver con su expresión algebraica, la expresión algebraica que las define. Nosotros sabemos perfectamente que en las funciones reales de variable real tenemos dos variables, una variable dependiente y una variable independiente. Cuando nosotros vinculamos a las variables con cualquier operación conocida, por ejemplo, podríamos definir una función vinculando la variable dependiente con la independiente mediante diferentes operaciones. Por ejemplo, podríamos utilizar potencia, suma, raíz. Podríamos vincularlo mediante alguna operación como puede ser la función logarítmica, es decir, por ejemplo, aplicarle logaritmo a x. Podríamos, por ejemplo, vincular la variable utilizando potencias y utilizando cocientes. Incluso podemos utilizar la razón trigonométrica, por ejemplo, de esta manera. Entonces, cada vez que nosotros vinculamos a la variable con alguna de las operaciones conocidas por nosotros desde el punto de vista aritmético, va a dar una clasificación de funciones que tiene que ver con la forma de la fórmula que define a la función. ¿Cuáles son los grupos en los cuales vamos a clasificar a las funciones? Tiene que ver con el siguiente cuadro. Nosotros vamos a tener dos grandes grupos, el grupo de funciones algebraicas y el grupo de funciones trascendentes. Dentro de las algebraicas vamos a tener a su vez dos grupos conocidos como funciones racionales e irracionales. Y dentro de las funciones racionales, la función polinómica y la función fraccionaria. A su vez, dentro del grupo de las funciones trascendentes tendremos tres grandes grupos, la exponencial, la logarítmica y la trigonométrica. En este video vamos a trabajar con la clasificación y características que presentan las funciones algebraicas. Y para un próximo video dejaremos pendientes el estudio de las funciones trascendentes. Comenzamos entonces con las funciones algebraicas. Dentro de las funciones algebraicas vamos a comenzar con el estudio de las funciones polinómicas o enteras. ¿Por qué recibe el nombre de función polinómica? Justamente porque su expresión que la define tiene forma de polinomio. Fíjense que vamos a tener coeficientes, ¿sí? Conociendo al coeficiente principal, que es quien multiplica a x de mayor grado. Sabemos que el grado del polinomio está dado por el mayor exponente que presenta x. Sabemos que los exponentes de x deben ser sí o sí números naturales para tener forma de polinomio. Sabemos que tenemos un término independiente, que en el caso de las funciones polinómicas corresponderá a la ordenada al origen, es decir, cuando x valga 0, siempre la función cortará al eje y en el valor del término independiente. Bueno, esta forma que corresponde a las características de un polinomio da origen a una clasificación conocida como función polinómica. A lo largo de toda la escuela media siempre se trabaja principalmente con las funciones polinómicas. Por lo tanto, vamos a ir bastante rápido y vamos a ir analizando las características y el estudio de la función trabajados hasta ahora, que es identificar su dominio, su imagen, la monotonía, si corresponde a una función par-impar y si existe la posibilidad de que presente función inversa, es decir, si es una función biyectiva. ¿Cuál va a ser la primera función polinómica con la cual nosotros vamos a trabajar? Es la función constante. ¿Cuál va a ser la función constante? La función constante es un polinomio de grado 0. Por ejemplo, i igual a 5, i igual a menos 3. Es decir, simplemente estaría en presencia del término independiente, ¿sí? Los valores de los términos que contienen x no están. Por eso es que se denomina polinomio de grado 0. Esos valores constantes se pueden representar gráficamente. Fíjense que
para todos los valores de x, la función siempre tomará el valor de la constante. Es por eso que si la función es igual a k, siendo k cualquier número real, nosotros sabemos que para todo el dominio de la función, siempre el valor de la imagen será el mismo. Eso hace que la representación gráfica sea una recta horizontal, una recta paralela al eje x. Entonces, asumiendo las características de esta función, ¿cuál será su dominio? Siempre el dominio de las funciones polinómicas serán todos los números reales. Sin embargo, el conjunto imagen corresponderá al valor de la constante, que en este caso llamamos k de manera genérica, pero si fuera esta función sería 5, si fuera esta función su imagen sería -3. Entonces, el conjunto imagen siempre será el valor de k que define la función. Veamos con respecto al crecimiento. Obviamente la función constante no es ni creciente ni decreciente, por eso justamente se la denomina constante simplemente. Veamos el tema de paridad. Esta función es una función par. ¿Y por qué va a ser par siempre? Porque a valores opuestos, por ejemplo, si yo tomara aquí el -1 y aquí el 1, a valores opuestos de x, el valor de sus imágenes es siempre la misma. Por lo tanto, cumple con la condición de paridad y eso significa que las funciones constantes serán siempre funciones pares. ¿Será una función biyectiva? Obviamente que no. ¿Por qué? Porque fíjense que el conjunto imagen es solamente un número real, mientras que mi conjunto de llegada son todos los números reales que definen el conjunto, el eje de las ordenadas, es decir, el eje Y. Tenemos todos los valores reales sin utilizar, excepto el valor de k. Entonces, esta función no es sobreyectiva, tampoco es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque teníamos que el valor de y que estuviera unido debía unirse con uno solo. Sin embargo, aquí el valor k se une con infinitos valores del dominio. Entonces, al no ser sobreyectiva ni inyectiva, no es biyectiva, por lo tanto, no va a tener inversa. Este mismo análisis haremos con algunas otras funciones polinómicas, como por ejemplo la función polinómica de grado 1. La función polinómica de grado 1 es porque x tiene como exponente el valor 1. La función polinómica de grado 1 es nuestra función lineal, ¿sí? Hemos trabajado suficiente con la función lineal, sabemos que el coeficiente principal, el valor de m, determina la pendiente. Sabemos que el valor b es el valor donde la recta cortará al eje y, es decir, es la ordenada al origen. Y en estas funciones lineales que se representan gráficamente mediante una recta que va a tener inclinación, fíjense que siempre va a formar un ángulo con el eje de las x, el cual cuando ese ángulo sea un ángulo agudo, la función será creciente. Y cuando el ángulo que forma con el eje positivo de las x sea un ángulo obtuso, será una función decreciente. Entonces, esas características que se conocen de la función lineal, vamos a enumerarlas ahora. Comencemos. Sabemos que el dominio de la función lineal son todos los reales por ser una función polinómica. El conjunto imagen, pues serán todos los reales, porque la totalidad de los valores del eje Y están teniendo una preimagen en el dominio de la función. Por otro lado, podemos establecer la monotonía. Las funciones lineales siempre serán crecientes o decrecientes. Sabíamos que era la función estrictamente creciente si solo si m, que es el valor de la pendiente, sea mayor a 0. Y la función será estrictamente decreciente si solo si el valor de la pendiente sea negativa. Cuando ustedes tengan el signo del coeficiente principal, antes de graficar ya podemos establecer el crecimiento o no de la función. ¿Qué otra cosa podíamos estudiar? El tema de paridad. ¿La función lineal será una función par o una impar? ¿Qué tipo de simetría podríamos llegar a obtener en una función lineal? Pues la única simetría que podríamos llegar a aspirar en una función lineal es aquella
en el cual la función pasa por el origen del sistema. Si la función pasa por el origen del sistema, a valores opuestos de x, podemos obtener el mismo valor en y, pero con signo contrario. Eso significa que cuando la función f de x tenga la forma m por x, f será una función impar. ¿Por qué? Porque a valores opuestos de x, las imágenes serán opuestas. Por último, ¿será la función lineal una función biyectiva para que tenga inversa? Pues sí, todas y absolutamente todas las funciones lineales son funciones biyectivas. ¿Por qué? Al ser biyectiva, tendrá inversa. ¿Y por qué podemos asegurar? Porque absolutamente todos los valores del eje y, todos, es decir, es sobreyectiva, se vinculan con un único elemento del dominio, es decir, es inyectiva. Al tener inversa, nosotros habíamos visto que para poder obtener la función inversa, lo que hacíamos era intercalar los roles de las variables. Es decir, donde estaba la variable dependiente, ahora estará la independiente, y donde estaba la independiente, ahora estará la variable dependiente. Una vez que intercalamos las variables, podemos despejar y. Fíjense cómo rápidamente al despejar y, nosotros obtenemos lo que llamamos función inversa de f de x. Si graficáramos esta función inversa, ¿qué es lo que ocurriría? Siempre al dibujar la función inversa, obtendremos una función que será simétrica con respecto a la función identidad. Entonces, recuerden que al graficar la función inversa en el mismo sistema de ejes, deben obtener una función que al trazar la función identidad les dé una simetría. Es decir, si yo aquí graficara la función identidad, mi función inversa debería de ser una función que estuviera por aquí, de tal manera que se produjera una misma distancia de cada uno de los puntos de f de x con respecto a su función inversa. Pasamos ahora a otra de las funciones polinómicas. Ahora es un polinomio de grado 2 porque el exponente de x es 2 y corresponde a la familia de las funciones cuadráticas, también trabajadas por nosotros. En este caso es una función cuadrática completa porque posee tanto el término cuadrático, el lineal y el independiente, y su representación gráfica será una parábola. Sabemos todos los elementos que caracterizan a la gráfica, sabemos que para graficar una función cuadrática debemos determinar el eje de simetría y a su vez el vértice de la función. Van a ser datos importantísimos para lo que vamos a hacer nosotros a continuación. Conocer efectivamente quién es el vértice, ¿sí? Sí o sí tenemos que conocer el eje de simetría o el x del vértice y quién es el valor de y, o sea, la ordenada del vértice. Siempre debemos identificar, podemos también hablar de las raíces, que son los puntos que cortan al eje X, y todas las características conocidas por nosotros, inclusive que cuando el coeficiente principal es positivo, las ramas de la parábola se abren hacia arriba, eso significa que la denominamos cóncava hacia arriba o cóncava positiva. Y también sabemos que cuando A sea negativo, la concavidad será hacia abajo o concavidad negativa porque las ramas de la parábola se abrirán hacia abajo. Habiendo repasado las características geométricas de la función cuadrática, vayamos a nuestro estudio que estuvimos haciéndole a las funciones anteriores. ¿Quién será el dominio? El dominio de la función serán todos los reales por ser una función polinómica. ¿Quién será el conjunto imagen? Por eso es que decíamos que teníamos que identificar la ordenada del vértice, porque el conjunto imagen, en este caso, por ejemplo, serán los valores que irán del i sub b a infinito. Es decir, de este valor, por ejemplo, menos 2, que pareciera ser el valor que está acá, al infinito lo indicábamos como intervalo. ¿Qué otra cosa estudiábamos en las gráficas de las funciones? El crecimiento. Pues bien, aquí podemos ver que la función es creciente en un trayecto
y decreciente en otro trayecto. Es decir, esta función tiene dos tipos de crecimiento. Hasta el vértice vemos que esta función es decreciente. Mirando de izquierda a derecha, la función desciende. Una vez que llega al vértice, comienza a subir, entonces se vuelve creciente. Entonces, vamos a decir que la función crece desde el x del vértice hasta el infinito y decrece desde menos infinito hasta el x del vértice. ¿Vieron cómo en los intervalos de crecimiento siempre ponemos simplemente paréntesis? ¿Por qué son intervalos abiertos? ¿Sí? ¿Por qué ponemos paréntesis en los intervalos de crecimiento? Porque el valor del vértice para nosotros es un punto crítico o extremo. ¿Por qué? Porque en ese punto estacionario la función dejó de ser decreciente para pasar a ser creciente. Entonces, en ese punto no habría crecimiento ni decrecimiento. Entonces, no lo incluimos en nuestro intervalo. Simplemente le ponemos paréntesis. ¿Qué otra cosa estudiábamos de las funciones cuadráticas? Veíamos su paridad. ¿Cuándo la función cuadrática podría llegar a ser par o impar? Veamos las características. Cuando la función sea una función cuadrática completa, es decir, al tener el término lineal, existe un eje de simetría que no coincide con el eje y, entonces en ese caso la función nunca tendrá ningún tipo de simetría. Ahora, por ejemplo, en estos casos, si la función cuadrática fuera incompleta, como es por ejemplo este caso en el cual a es negativo, ¿sí? Y presenta el vértice que coincide con el origen del sistema. En este caso también a es positivo, ¿sí? Es una cóncava positiva, pero el vértice también coincide con el origen del sistema. Fíjense que en ambos casos la función es simétrica con respecto al eje y. La función es par. ¿Por qué? Porque a valores opuestos de x las imágenes son iguales. También ocurre lo mismo cuando tengamos la función incompleta del término cuadrático y el término independiente, porque lo que hace el término independiente es desplazar el vértice, pero al seguir estando el vértice sobre el eje y, seguimos obteniendo simetrías, o sea que en este caso también la función es par. Entonces, si quisiéramos dar ejemplos de funciones pares, las funciones cuadráticas incompletas de estos tres tipos son los que podemos utilizar para poder ejemplificar funciones pares. Ahora, en este caso de la función incompleta, otra vez pasa lo mismo. Al tener el término lineal, el eje de simetría se desplazó, entonces, por lo tanto, esta función no es par y obviamente impar tampoco, ¿sí? No hay ningún tipo de simetría. Con respecto a las funciones cuadráticas, ¿serán funciones que tengan inversa? Obviamente que no. ¿Por qué? Porque las funciones cuadráticas no son funciones biyectivas y ya lo habíamos visto anteriormente en el video anterior cuando les mostraba la clasificación de funciones. Fíjense, no todos los elementos del eje y están vinculados. Obviamente, del vértice para abajo acá no, del vértice para arriba no, del vértice para abajo no, del vértice para abajo no están vinculados. Por lo tanto, esta función no es sobreyectiva. ¿Qué pasa con la inyectividad? Teníamos que los valores del eje y debían unirse con un único valor del dominio. En este caso se unen con dos. Por lo tanto, tampoco es inyectiva. Las funciones cuadráticas no tienen inversa. Perfecto. Pasamos a la siguiente. Estas funciones ya son funciones polinómicas de grado n, un grado mayor a 2. Teníamos que cuando el polinomio era de grado 0 solamente teníamos el término independiente, eran funciones constantes. Cuando teníamos el término lineal eran funciones lineales, ¿sí? Y eran polinomios de grado 1. Cuando tuvimos el término de grado 2 teníamos una función cuadrática, su representación gráfica era la parábola.
Y en este caso, fíjense que ahora tenemos, por ejemplo, un x de grado 3, acá tenemos un x de grado 4. Entonces, esas funciones polinómicas empiezan a tener como si fueran estas formas así de sub y baja en las curvas, y que va a depender de la forma que tenga el polinomio. No podemos generalizarlo, ¿sí? Simplemente uno va a hacer una tabla de valores y más adelante, cuando demos derivada, vamos a poder determinar los elementos necesarios para poderla representar gráficamente. Por ahora, la representación gráfica de las funciones polinómicas de grado mayor a 2 las hacemos simplemente mediante algún software que grafique funciones, por ejemplo, un GeoGebra o un Graph. Entonces, en este caso, les presento aquí las funciones polinómicas. En este caso, podemos analizarles el dominio y la imagen simplemente mirando y analizando el gráfico. Por ejemplo, en este caso, el dominio son todos los reales y el conjunto imagen también. En este caso, por ejemplo, el dominio son todos los reales, pero el conjunto imagen no, porque los valores del eje Y son de aquí hacia arriba, aproximadamente del valor menos 6 al infinito, ¿sí? Aproximadamente, porque lo único que estoy haciendo es mirando el gráfico. Podemos establecer que en este caso, por ejemplo, y en este no hay ningún tipo de simetría, ni simetría axial, ni simetría central, por lo tanto no hay paridad en ninguna de ellas. Podemos analizar que aquí es creciente hasta este punto estacionario, decrece hasta este punto estacionario y vuelve a crecer. Por lo tanto, acá pueden establecer 3 intervalos de crecimiento, 2 donde es creciente y 1 donde es decreciente. Lo mismo aquí, podemos identificar los puntos estacionarios y poder establecer que voy a tener 1, 2, 3 y 4 intervalos, donde en 2 de ellos decrece y en 2 crece. Todos esos intervalos donde podemos analizarle el crecimiento y definirlos mediante intervalos, lo hacemos solamente analizando la representación gráfica de las funciones. ¿Qué pasará con la función inversa? Obviamente, ninguna de las funciones es inyectiva porque justamente los valores, cualquier valor que yo elija del eje Y, fíjense cómo se une con más de un punto, ¿sí? En este caso es sobreyectiva porque todos los elementos del eje Y están vinculados, pero algunos de ellos están vinculados con más de un elemento, entonces no es inyectiva. Y esta, por ejemplo, del valor menos 6 hacia abajo no se vincula, es decir, que no es sobreyectiva, y los que sí están vinculados tienen más de una preimagen, por lo tanto, tampoco sería una función inyectiva. Entonces, cuando los polinomios sean de grados mayores a 2, nosotros simplemente vamos a representar gráficamente y analizar la paridad, el crecimiento y si existe o no inversa, analizando su gráfico. Entonces, hasta acá las características de las funciones algebraicas enteras o polinómicas. ¿Cuál era el otro grupo de las funciones algebraicas? Teníamos las funciones algebraicas fraccionarias. ¿Cuáles son las fraccionarias? Se definen de la siguiente manera y fíjense cómo tanto numerador como denominador son polinomios, ¿sí? O sea que las características de un polinomio estarán en el numerador y en el denominador. El cociente entre polinomios da como origen una función algebraica fraccionaria. Recordemos condición de dominio. Al ser una función que está definida por un cociente, por condición de cociente, el denominador, es decir, el polinomio q de x, deberá de ser distinto de 0. Atención con esto porque es una condición sumamente importante. Cualquiera sea el polinomio, vamos a tener que restringir el dominio, no van a ser todos los reales el dominio de la función, sino que voy a tener que sacar del conjunto de salida los valores que pudieran llegar a anular el denominador. Recién ahí podremos hablar de función algebraica fraccionaria. Aquí podemos observar la representación gráfica de algunas funciones algebraicas fraccionarias o también conocidas como función racional. Fíjense cómo la forma de las gráficas hace que existe como una especie de línea imaginaria, se la suele representar como una línea punteada, vertical,
conocida como asíntota vertical. Generalmente la abreviamos como AV. Esa línea vertical va a ser justamente las raíces de Q de X, o sea, justamente el valor que anulaba el denominador y que nosotros habíamos sacado de los valores posibles de X. Al representarlas gráficamente, podemos ver que la curva que va a estar graficada a la izquierda y a la derecha de dicha asíntota vertical, valor que la función no puede tomar, suele existir la aparición de dos nuevas rectas imaginarias. En este caso, por ejemplo, da la sensación de que fuera una recta. Fíjense cómo las formas respecto de esas rectas imaginarias cumplen una cierta simetría. Esa recta, como en este caso, que puede llegar a tener pendiente ordenada al origen, es decir, va a tener una forma lineal, se denomina asíntota oblicua. ¿Cuáles van a ser las asíntotas oblicuas? Estas, las que tienen pendientes, ¿sí? Las que vamos a obtener más adelante. Y al mismo tiempo, por ejemplo, en este caso, que es otro ejemplo de función racional o algebraica fraccionaria, podemos ver que presenta una línea imaginaria conocida como asíntota vertical y en este caso presenta otra línea imaginaria que la curva no la corta, ven como pueden observar aquí, que para valores muy grandes de x o para valores muy chicos de x la función se acerca pero no la toca. Fíjense cómo la curva se acerca pero no la toca a ninguna de las asíntotas cuando x toma valores cada vez más grandes. Y en este caso lo que se encuentra aquí es una asíntota horizontal que se la puede abreviar como AH, la abreviación de asíntota horizontal. Entonces, cualquiera sea la función algebraica fraccionaria, puede o no presentar asíntota vertical, siempre y cuando tenga raíces en el denominador. Puede o no presentar asíntota horizontal, como es en este caso, y puede o no presentar asíntota oblicua, como ocurrió en este caso. Entonces, la generalidad de qué asíntota y cuáles son las que posee tiene que ver con la expresión algebraica. No hay una forma de generalizar cuáles van a tener y cuáles no. En este caso en particular tenemos que estar atentos a que siempre que grafiquemos una función algebraica fraccionaria, existe la posibilidad de presentar asíntotas. Una vez que graficamos, en este caso en particular solamente mediante la ayuda de alguna herramienta tecnológica, algún graficador, una vez graficado determinar quién es el dominio, quién es el conjunto imagen, ¿sí? Podemos ver si crece o decrece. Fíjense cómo aquí crece hasta este punto, decrece, después decrece hasta este punto y vuelve a crecer. Eso significa que tendremos 4 intervalos de crecimiento. En este caso, por ejemplo, podemos ver que crece hasta este punto, decrece hasta aquí y vuelve a crecer y luego se vuelve creciente. Entonces, el crecimiento, otra vez, mirando el gráfico y definiendo los intervalos según el comportamiento de la función. Siempre y cuando se perciba que hay alguna simetría, ya sea central o axial, podremos hablar de paridad. En estos dos ejemplos que están a la vista, no hay ningún tipo de simetría con respecto a los ejes, al eje Y, ni con respecto al centro del sistema, ¿sí? No sirve hablar de paridad cuando la simetría se cumpla con respecto a esas asíntotas, ¿eh? Recordemos que las asíntotas son líneas imaginarias que justamente nosotros las hacemos simplemente para saber dónde dobla la función, pero no están dentro del conjunto para analizar paridad o no. La paridad es con respecto al eje Y o con respecto al centro del sistema. Y pasa lo mismo con la clasificación. Tendríamos que ver la forma que tenga la función para establecer si la función corresponde a una función inyectiva o sobreyectiva y ver si presenta o no una función inversa. O sea que se analizarán los casos uno a uno según los casos particulares que tengan.
Este tipo de funciones por ahora no son objeto de estudio, más adelante sí lo serán, cuando demos límite y posteriormente derivada, pero en este caso solamente las graficamos mediante algún software. Las que sí vamos a poder graficar son las conocidas como funciones homográficas. ¿Qué característica tiene la función homográfica? Que es una función algebraica fraccionaria, pero tanto en el numerador como en el denominador son funciones lineales. Si tuviera que dar un ejemplo, podría ser x más 2 sobre 2x menos 1, por ejemplo. ¿Sí? Función lineal en el numerador, función lineal en el denominador. Eso corresponde a las funciones homográficas. La función homográfica sí es un tema que ustedes en este momento están en condiciones de graficarla y analizarla. Pueden estar escritas de dos maneras. Como cociente de polinomios, como se presenta aquí. Condición de dominio, recordemos que el denominador deberá de ser distinto de 0. Eso es lo que está escrito aquí, ¿no? C distinto de 0, ¿para qué? Para que siga siendo una función lineal y fraccionaria, porque si C fuera 0, esto se transformaría en una función lineal y ya dejaría de ser fraccionaria. Y a su vez, que este valor sea distinto de 0 significa obtener la raíz del denominador. O sea, para que ustedes tengan en cuenta, la raíz del denominador sea distinto de 0. Una vez que establecemos eso, podemos ver que si yo tuviera que graficar la función homográfica, necesitaría poder saber en qué lugar se encuentran las asíntotas. ¿Cómo obtengo la asíntota vertical? Simplemente haciendo el valor del denominador igual a 0. Es decir, encuentro la raíz del denominador y ese valor es mi asíntota vertical. ¿Cómo encuentro la asíntota horizontal? Haciendo el cociente de los coeficientes principales. Fíjense. El cociente de los coeficientes principales A y C me determinan a mí la asíntota horizontal. Este ejemplo que yo di acá, ¿quién sería la asíntota vertical? El valor de x igual a ¿quién? El que me anula el denominador. ¿Quién es el que me anula el denominador? Un medio. Bueno, entonces, si yo pongo un medio aquí, esto me daría 1 menos 1, que es 0. Ese es el valor de mi asíntota vertical. ¿Y quién sería mi asíntota horizontal? Sería el valor de i formado por los cocientes de los coeficientes principales. Aquí es 1, aquí es 2. Por lo tanto, la asíntota horizontal es un medio. Da la casualidad que son iguales, pero es sumamente casual, ¿sí? Perfecto. Podemos tener la forma general de la homográfica o la forma canónica. Es decir, es como que tuviéramos el término independiente sumando al cociente. Si ustedes realizaran la suma de fracciones aquí, es decir, sacaran el común denominador y resolvieran, obtendrían esta expresión, ¿sí? Entonces, simplemente es para reconocer que pueden tener una función homográfica dada en su forma canónica y que en la forma canónica ya están establecidas quiénes son las asíntotas. El valor x sub 0, que es el valor que está sumando o restando a x, es este valor que va a formar aquí la asíntota vertical, y el término independiente de la forma canónica será mi asíntota horizontal, es decir, que uno ya podría establecer las asíntotas con solo observar la forma canónica de la función. Una vez que nosotros establecemos la representación gráfica de la función e identificamos, como en este caso, por ejemplo, la asíntota horizontal, que era el independiente, y la asíntota vertical, que era el valor que estaba restando a x aquí, entonces va a ser el valor menos 1, lo graficamos y podemos establecer, por ejemplo, en este caso, el dominio de la imagen y todo lo que le estuvimos analizando. El dominio serían todos los reales sin la asíntota vertical, es decir, sin el valor menos 1. ¿Quién sería la imagen? Serían todos los reales sin la asíntota horizontal, es decir, el valor 2. ¿Puedo analizar el crecimiento? Pues fíjense que acá es decreciente y acá también es decreciente. Entonces podemos decir que la función decrece para todo x que pertenezca al dominio. ¿Por qué puedo decir esto? Porque yo ya definí quién era el dominio. Si no defino quién es el dominio, yo tendré que decir que la función decrece
desde menos infinito hasta más infinito sin el valor menos 1, porque ahí hay una interrupción, hay un salto donde se encuentra la asíntota vertical. Pasamos a paridad. Fíjense que no hay ningún tipo de simetría, por lo tanto la función no es ni par ni impar, porque no hay una simetría ni con respecto al eje Y ni con respecto al centro. Y por último, la función es inyectiva o sobreyectiva. Pues fíjense que al momento que existe una asíntota horizontal, la función no será sobreyectiva. Sin embargo, es inyectiva porque todos los valores sí se unen con un único valor del dominio. Entonces es inyectiva, pero al no ser sobreyectiva, no es biyectiva, por lo tanto, no existe inversa. Bien. Pasamos ahora a un ejemplo, dada en su forma general. ¿Quién sería aquí la asíntota vertical? Pues mi asíntota vertical estaría en x igual a 1, que es el valor que anula el denominador. A pesar de que no está graficada, ya sabemos por dónde pasa. ¿Quién sería la asíntota horizontal? El valor de y definido por los coeficientes principales. En este caso, otra vez 1, casualidad que sean los mismos valores. ¿Quién sería mi dominio? Todos los reales sin el valor que anula el denominador. ¿Quién sería el conjunto imagen? Todos los reales sin el valor por donde pasa la asíntota horizontal. Esta función es decreciente, en donde va a ser decreciente desde menos infinito a más infinito sin el valor 1, que es por donde pasa la asíntota vertical y se produce una interrupción en el conjunto. ¿Hay simetría? No hay simetría, por lo tanto no es ni par ni impar, y a su vez la función no es biyectiva, por lo tanto no tiene inversa. Este estudio entonces podemos hacerlo siempre que tengamos una función homográfica y además de eso estamos en condiciones de graficarla. ¿Cómo harías para graficar la función? Simplemente darle una tablita de valores, valores a la izquierda y a la derecha de tu asíntota vertical. Es decir, le podés dar el valor, por ejemplo, 0 y menos 1 a la izquierda y 2 y 3 a la derecha, por ejemplo. Estos valores los reemplazás en la función. Por ejemplo, cuando le doy el valor 0, me da el valor menos 2. Entonces yo sé que el 0 se une con el menos 2. Cuando le doy el valor menos 1, aquí me va a dar un menos 1 medio. Entonces yo sé que este seguramente debe ser el valor 2 por la escala. El valor 1, menos 1 debe ser por aquí. Este debe ser el valor menos 1 medio. Después el valor 2. Al reemplazar me da 4, eso significa que el valor 2 se estará uniendo con el valor 4. Y por último el valor 3 me dará 5 medios. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que el valor 3 se une con 5 medios, que sería 2,5. Entonces, simplemente con una tablita de valores uno marca los puntos y luego une esos puntos acercándose a las asíntotas sin cortarlas. Esos son los tips para poder graficar una función homográfica. Y ahora sí, el desafío. ¿Podría ser una función homográfica en algún momento una función que tenga simetría? Va a tener simetría la función homográfica siempre y cuando las asíntotas coincidan con los ejes. Es decir, que mi asíntota vertical sea el eje X y que mi asíntota horizontal sea el eje Y. Cuando sean las asíntotas iguales a los ejes, en ese caso vamos a poder observar que va a haber una simetría central, es decir, con respecto al centro del sistema. Entonces, en este caso, por ejemplo, 1 sobre x, fíjense que a valores opuestos de x tenemos resultados opuestos en y. Entonces, esta función es una función impar. A valores opuestos de x tenemos valores opuestos en la función. ¿Cuándo la función homográfica pueda ser impar?
cuando los ejes coincidan con las asíntotas. Y finalmente, teníamos las funciones algebraicas racionales y ahora tendremos las funciones algebraicas irracionales. La palabra irracional tiene que ver con la familiaridad del conjunto de los números irracionales, recordando que los números irracionales eran, por ejemplo, raíces de números que no fueran exactos. Por ejemplo, raíz cuadrada de 5. Entonces yo sabía que un número irracional, por ejemplo, era la raíz de cualquier número que no fuera exacto. Y eso me daba como resultado un número irracional. Pues bien, entonces de ahí viene esta deducción de llamar a las funciones irracionales a funciones que en su expresión algebraica pudieran llegar a tener una raíz incorporada. Entonces, por ejemplo, en este caso, las dos funciones son funciones que tienen raíz en su expresión. Fíjense que aquí es como si fuera una raíz quinta del paréntesis elevado al cuadrado. Simplemente es una raíz, pero que está expresada con exponente fraccionario. Y las representaciones gráficas de ambos estará dado mediante algún soporte tecnológico. Lo hacemos mediante la ayuda de un graph o un GeoGebra. No lo vamos a hacer nunca a mano, ¿sí? Pero lo que sí podemos llegar a trabajar es establecer que en este caso, por ejemplo, cuando el índice de la raíz sea impar, el dominio podrán ser todos los reales, y fíjense cómo todos los valores de x tienen imagen, y una vez que la representamos gráficamente podemos analizarle quién es el valor de la imagen, si es creciente o decreciente. Fíjense como acá tengo un intervalo que es decreciente y luego creciente. Podemos ver si hay simetría o no para ver si es par o impar. Podemos ver si es inyectiva o sobreyectiva para ver si tiene inversa o no. Pasa lo mismo con esto. Acá tengo una raíz cuadrada, por lo tanto el dominio tendrá que ser analizado, porque por condición de dominio teníamos que el x al cuadrado menos 2x deberá de ser mayor a 0. Ojo con eso. ¿Por qué mayor a 0? Porque positivo por estar en una raíz y distinto de 0 por estar en el denominador. Entonces, una vez que uno analizaba esta inecuación, recién ahí podíamos definir el dominio. Si yo miro gráficamente, puedo ver que ocupa los valores hasta el 0 y ocupa los valores del 2 al infinito. Entonces, cuando uno resolvía la condición de dominio, podemos ver que el dominio va a ser de menos infinito a 0, unión de 2 a infinito. Una vez graficado, podemos hacerle el estudio del conjunto imagen, podemos ver que aquí crece, que aquí decrece, que no hay paridad, que no hay función inversa porque no es una función biyectiva. Entonces, simplemente a funciones irracionales, condición de dominio, y graficarla mediante GeoGebra para después seguir haciéndole el estudio de las características de la gráfica. ¿Cuáles son las funciones irracionales que sí podemos llegar a solicitar que se representen gráficamente? Las funciones raíz cuadrada de x, que son funciones muy sencillas porque uno simplemente sabe que a x le puede dar valores positivos o incluidos el 0, y como son valores que uno tranquilamente los puede hallar mediante tabla de valores, podemos sacarle la raíz cuadrada a 0, a 1, a 4. Entonces, al unir los puntos, obtenemos esta rama de la raíz cuadrada de x. Fíjense que al restringir el dominio, nosotros sabemos que esta función va a tener como dominio todos los valores mayores a 0. Y que el conjunto imagen lo obtenemos mirando la gráfica, van a ser también valores positivos, es decir, mayores o iguales a 0. ¿Qué característica tiene esta función? Es una función creciente de 0 a infinito. Es una función inyectiva, pero no es sobreyectiva. Ahora, ¿sería posible que esta función cuadrática tuviera inversa? Analicemos lo siguiente. Si yo tuviera que la función f de x estuviera definida de reales positivos en reales positivos, es decir, que mi conjunto de salida fuera el dominio
y que el conjunto de llegada fuera el conjunto imagen, la función sería biyectiva. Y al ser biyectiva, tendría inversa. ¿Quién sería la inversa? Recordemos que para poder obtener la inversa, intercalábamos roles. Y la raíz cuadrada, para que aparezca aquí, lo que tenemos que hacer es elevar al cuadrado ambos miembros. El cuadrado con la raíz se van a simplificar y ahí tenemos la función inversa de la raíz cuadrada. ¿Quién será la función inversa de la raíz cuadrada? Va a ser una función que va a estar definida de reales positivos en reales positivos y será la función igual a x al cuadrado. Pero ojo, esta no es cualquier cuadrática. No es la cuadrática completa que estaba definida de reales en reales. Va a ser una función donde el conjunto de salida y el conjunto de llegada están acotados. De esa manera, cuando yo restrinjo, justamente es ahí en el cual el conjunto de salida y el conjunto de llegada están restringidos. Es ahí donde yo deduzco que la función inversa de la raíz cuadrada es la función x al cuadrado. Pero justamente siempre y cuando uno nombre al conjunto de salida y al conjunto de llegada iguales al conjunto imagen y dominio de la función. Bueno, si estudiamos más detalladamente las funciones irracionales como las de este caso, pueden darte distintos tipos que nosotros vamos a poder graficarlas simplemente haciendo la tablita de valores como lo hicimos aquí. Puede ser que esté sumando o restando un valor en X, entonces la gráfica de esa función se desplaza en sentido horizontal. Cuando hay un número sumando o restando fuera de la raíz, la gráfica se desplaza, pero se desplaza en sentido vertical. Repito, cuando sumamos aquí adentro, la función se desplaza en este sentido. Cuando sumamos afuera de la raíz, la función se desplaza en este sentido. ¿Sí? Y en este caso, por ejemplo, sumaron tanto en la raíz como fuera de la raíz, entonces se produjo un desplazamiento en los dos sentidos. ¿Sí? No solamente se fue hacia allá por culpa de este valor, sino que además se fue hacia abajo por culpa de este valor que está aquí. Pero las gráficas son siempre similares, entonces vamos a poder graficarlas dándole valores a x simplemente, y una vez que uno grafica puede establecer dominio, imagen, puede establecer si es par o impar, puede establecer si es creciente o decreciente y puede establecer si tendrá o no inversa, y en este caso tendrá en todos ellos inversa siempre y cuando el conjunto de salida y el conjunto de llegada estén restringidos y sean iguales a el dominio y la imagen, y ahí podremos establecer quién será la expresión cuadrática que defina la función inversa. Hasta aquí entonces hemos estudiado todas las funciones algebraicas, tanto las algebraicas polinómicas, las algebraicas fraccionarias y las funciones irracionales. En un próximo video estudiaremos las funciones trascendentes.